es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Mil programas de Muévete. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy nos recibe nuevamente el doctor Pablo López Báez, destacado médico, cirujano, académico y al quien dedica mucho tiempo, más allá de su práctica, al servicio de la comunidad. Bienvenido nuevamente, doctor López Báez, por estar con nosotros. Gracias un millón por la invitación. Siempre es un placer ponerle el granito de arena en este programa, ya que se informa, se educa y se le notifica a nuestro público las cosas importantes de la salud y de otros temas más que hemos hablado. Así que es un placer para mí estar con ustedes. Nosotros pues continuamos la conversación que habíamos dejado pendiente para hacer partícipe a nuestros televidentes y a los que nos siguen por las distintas plataformas de las redes sociales de información que ciertamente va a ser de gran utilidad para cada uno de ustedes. No es menos cierto de que ha habido un éxodo de profesionales definitivo en Puerto Rico. El médico, mira, ha bajado la cantidad de hospitales, ¿verdad? Ha bajado la cantidad de médicos que se van porque es tan difícil que un plan médico te pague o te ponga en su lista, porque los planes médicos que fueron creados por los médicos hace montones de años con el propósito de bajar el costo para que toda la medicina fuera accesible a estos médicos. ¿Qué pasó? Empezaron a crecer, entraron entonces en la parte económica, se convirtieron en unos monstruos económicos de producción de dinero, empezaron a convertirse en corporaciones y el médico se convirtió en un empleado de ellos. ¿Y qué pasa? Si tú tienes un hospital, por ejemplo, que el costo por habitación, o sea, lo que cuesta tener una habitación con agua, luz, una enfermera, es, por ejemplo, $100. ¿Qué hacen los planes médicos? Pues los planes médicos van al hospital y le ofrecen, va a tener más pacientes, pero le podemos pagar 80 o 60. Pues esa pérdida la tiene que asumir el hospital. Y poco a poco empieza a bajar la calidad del servicio. En los médicos, nosotros, por ejemplo, yo no tengo que ver, o muchos médicos no tienen que ver 100 pacientes. ¿Por qué? Porque si está bien entrenado, sabe que con una cantidad de pacientes, él puede cubrir sus gastos. Cuando la cosa se sale de ahí, es donde viene el problema. Cuando los planes empiezan a decir, no, nosotros te podemos pagar $1 por paciente, pero yo no puedo vivir con $1. No, pero es que eso es lo que podemos pagar y si usted quiere, es la única forma que le firmamos su contrato. Y eso es lo que le pasa a estos muchachos, estos profesionales buenísimos se nos van. Aquí los planes médicos se han convertido en un arma todopoderosa que controlan los medios de comunicación. Los principales comunicadores de este país andan embracetados con los planes médicos que los auspician a todos. Eso es la realidad. Entonces, el proceso de denunciar, de comunicar y de orientar, pues se ve afectado. Y por otro lado, si el Estado no tiene la fuerza, ¿verdad?, en el diseño de sus políticas públicas que atiendan un problema, porque esto es un problema. Tienes a la aseguradora indicándole al médico o tratando de cuál es el procedimiento o el tratamiento a seguir. Este medicamento no, tienes que hacerlo, es con este. Entonces se convierte realmente en una pesadilla. Los planes médicos empezaron una teoría que es lo que se llama terapia escalonada, que quiere decir que tú tienes un diagnóstico y el médico sabe que el antibiótico tal es el mejor para eso, pero es muy caro. Tienes que empezar por el más bajito. Eso no es medicina, eso no es buena medicina. La medicina, dijo Marañón, es un arte, el arte de la medicina. Hace 600 años, en su libro Diagnóstico Clínico, el arte de la medicina es tú poder discernir con lo que te dice una persona qué es lo que tiene, cuál es el diagnóstico y cuál debe ser
el mejor tratamiento. Nosotros estamos rodeados por el juramento de Hipócrates. Y básicamente eso es lo que se debería estar haciendo. Actualmente los planes médicos, y hace poco vi un poco de televisión porque me frustró ver un comunicador, o sea, diciendo, use esto, que esto le va a prevenir. 4 disparates. Y yo decía, pero es que no hay forma de controlar lo que se dice. Y entonces, bendito, los adultos mayores en su diario vivir, pues ven en la televisión, oyen el radio y oyen estas personas que ellos consideran que tienen un conocimiento médico, decirle algo como el medallón que cubre, que mata las bacterias y los virus alrededor, póngase el cómprelo. Sí. Y ese engaño, eso es un engaño. Es como vender un bono que no tiene fondo. Sí. Pero así lo hacen. Y ese es el problema que estamos teniendo. Y es una pena, doctor, que el gobierno federal, que asigna básicamente, probablemente más del 80% de los fondos que se utiliza, tanto en la reforma como otros programas que hay, muestren tan poco interés en esa accountability, con ese rigor de realmente ver que el beneficiario final, que es el paciente, reciba un servicio por los cuales los contribuyentes norteamericanos están pagando. O sea, es dinero que, mire, se va por la alcantarilla. Es una pena realmente. Ahora mismo, en este mes y el mes de octubre, septiembre, octubre y noviembre, que es que se firman unos planes médicos, los millones y millones de dólares que se invierten en promoción en la televisión es una cosa. Es un escándalo. Uno detrás del otro. Sí. Y son diferentes planes. Sí. El mismo programa anunciando 3 diferentes planes médicos. Sí. Y entonces usan personalidades que convencen a muchos de estos adultos mayores a que sí, esto debe ser bueno si esa persona lo usa. ¿Qué diferencias realmente existen, si alguna, entre los planes médicos tradicionales y los llamados Medicare Advantage? Mira, eso es una pregunta buenísima y bien importante. Los planes tradicionales, que voy a mencionar algunos, porque en aquella época, ¿verdad? Pues Cruz Azul, por ejemplo, Triple S, etcétera, tienen un grupo de proveedores y tienen un grupo de hospitales y tienen un grupo de personas que se asocian a esto por un contrato donde les dice exactamente lo que les va a cubrir. Todos estos planes ahora, cuando tú llegas a la edad de 65, que tienes el Medicare por derecho, se dieron cuenta de que el Medicare es el plan que mejor paga, porque tiene un fondo, pero cubre el 80%. Y entonces ellos decidieron, ese 20% vamos a vendérselo a la gente y nosotros le cobramos a Medicare. Entonces lo que hacen los planes, le dan una tarjeta o te dicen tienes un Advantage. El Advantage tiene un contrato de 60 y pico de páginas que no lo lee nadie y debajo tiene un montón de cláusulas como que pueden cambiarte el medicamento mensual dependiendo como el plan económicamente vaya, puede alterarte las terapias, puede no cubrirte ciertas cosas entonces te dan unos beneficios para llenarle los ojos a muchos adultos mayores. El perrito le cortan el pelo, lo llevan a pasear el perrito y cosas de esas, y le cortan la grama. Eso es para que firme, pero básicamente estos planes Advantage lo que hacen es coger, son como Luma, administran tu tarjeta de Medicare, administran el dinero que el gobierno federal le iba a pagar al médico. Y en el caso, ese modelo es el mismo modelo que en Estados Unidos existe, o hay una diferencia entre el modelo de allá, el plan médico tradicional. Hay cierta diferencia y te voy a explicar algo. Por ejemplo, hace poco yo estaba leyendo 1.200 hospitales en el noreste de Estados Unidos han cerrado por estos planes Advantage. La razón es que compañías millonarias cogen un hospital o varios hospitales y todos los médicos que hospitalizaban esos hospitales tienen que trabajar para ellos. Se convierten en un patrono de toda esa medicina, con el único propósito de ganar dinero, no es de mejorar la salud de nadie, ¿verdad? Entonces,
Estados Unidos ha empezado a crear, y viene ahora, yo espero que llegue a Puerto Rico, lo que se llama un plan complementario, pero complementario específico. Y te doy un ejemplo. Yo digo, pues me quiero coger un plan complementario de cáncer de próstata. Y es así de específico. Pues eso le cuesta $8 al mes. Pero además quiero uno de artritis, eso le cuesta 12. Y puedes escoger aquellas enfermedades que como adulto mayor sé que me van a dar, pues entonces tú coges un plan para eso. Eso se llama un plan complementario. Puedes hacerlo para los medicamentos, puedes hacerlo para hospitales, etc. Y eso es el Advantage. Lo que hace es administrarte tu derecho de Medicare para lo que tú quieras. Tú escoges lo que tú quieras, el Advantage te dice, no, usted puede escoger este medicamento, pero tiene que ser el que está over the counter. Ese tipo de creatividad que vemos en Puerto Rico de algunos que ofrecen una serie de servicios o beneficios que no tienen que ver nada con la salud. ¿Eso ocurre también en Estados Unidos? ¿O esa creatividad es aquí en Puerto Rico? Fíjate, en Estados Unidos sí hay algunos planes, especialmente algunos planes gigantes. Aquí somos creativos. Sí, aquí somos más creativos que en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos, lo más que ofrecen son el servicio de transporte, ¿verdad? Porque les conviene, claro, obviamente. La red de hospitales fija para eso, pero como tú tienes distintos estados, pues ellos tratan de tener una red donde ellos puedan moverse de por ejemplo, el Tri-State Area, Nueva York, New Jersey, Connecticut, pues entre ellos que se puedan mover. Pero la nueva polémica de Estados Unidos es los planes complementarios, que la gente ya se está dando cuenta que estos Advantage no son aceptados en muchos hospitales, porque ellos tienen un hospital para ellos, donde vas a llegar y te tienen una lista de las cosas que van a hacerte aunque tú no las necesites. Tú llegas a una sala de emergencia y ya tienes un programa que le van a sacar sangre, le van a coger una muestra de orina, le van a hacer una placa de pecho, le van a hacer un CT. Pero mire, yo vine por... No. Y tienes una lista de facturas que se lo vas a enviar al plan, a Medicare, y Medicare lo tiene que pagar porque ese es el deber de Medicare. Y eso es lo que ha traído que muchos hospitales en Estados Unidos han cerrado porque no pueden... la cantidad de test, de pruebas que se le hace al paciente son ridículas para un paciente que llegó con un catarro. Yo quisiera regresar al tema de los hospitales, doctor, un minutito, porque quería, ciertamente hay profesionales en el campo de la salud atendiendo, son los que nosotros en ellos depositamos nuestra, ¿verdad?, nuestra confianza. Pero realmente, y sabemos, y usted siempre ha advertido y ha educado sobre en qué momento uno debe acudir a una sala de emergencia para no saturarla, no ir a las salas de emergencia para procurar un servicio que de ordinario su médico primario puede atender, ¿verdad?, o debe atender. Pero realmente están preparados nuestros hospitales para atender el cúmulo de emergencias críticas que hay en el país. Los hospitales hoy en día tienen que preparar un plan de urgencia y de emergencias. El problema que tú dijiste, y yo lo veo todos los días, es que cada día hay menos emergenciólogos, médicos dedicados a las emergencias reales. Entonces, yo creo que una de las formas que los hospitales pueden disminuir ese problema es teniendo una sala de urgencia donde de alguna forma tengan una persona entrenada, puede ser un médico generalista, no emergenciólogo, puede ser un asistente de médico, pero que tenga la capacidad con una enfermera, ¿verdad?, de tomar lo básico y enseñarle, que tiene que estudiar, ¿verdad?, pero coger un curso donde él pueda discernir a qué médico lo va a referir. Tienes una fractura, pues ya sabes que es un ortopeda. ¿Qué se le debe hacer antes de llamar al ortopeda? Pues una placa, etcétera. Lo mismo con un trauma abdominal. Esa es la urgencia que pueden llegar a dolor abdominal como con síntomas de diarrea, vómito, que puedes pensar en algo viral, pero ahí se le puede hacer lo básico.
una prueba de sangre, y eso traería disminuir esa emergencia que son dolor de pecho, accidentes cerebrovasculares, parálisis aguda, trauma, tiros, cortaduras en áreas esenciales y vitales. Eso son la única forma que nosotros podamos separar y que ese hospital tenga una sala de urgencia y una de emergencia. Ahora, cada día hay menos profesionales listos para estar en una sala de emergencia. Y mientras no se aumente esa cantidad de profesionales, mientras no empiece el hospital a entrenar, a pagarles, a pagar las guardias que nosotros le llamamos mercenarias en la época de nosotros, porque salías de una cirugía y tenías 6 horas libres, pues esas 6 horas las pasabas en una sala de emergencia entrenándote, pero también después trabajando en ella. De alguna forma los hospitales van a tener que disminuir un poco los costos, pero aumentar ese entrenamiento a médicos y enfermeras. ¿Lo van a tener que hacer? Hace falta personal, definitivamente. A veces se le pone una carga, nosotros como pacientes o como cuidadores o acompañantes de pacientes le colocamos una carga y una exigencia, ¿verdad?, a los profesionales de la salud, pero la realidad es que hay mucha fatiga laboral también, hay poco personal, y se tienen que atender los casos no por orden necesariamente de llegada, sino por la prioridad de la emergencia que se está atendiendo. Muchas veces, acabas de decir algo muy importante, yo llegué primero. Señora, usted tiene un tajito en el brazo y el que tiene ahí tiene una puñalada en la espalda o tiene un trauma facial con la cara destrozada. Usted va a esperar un poco. La paciencia que se ha perdido también, eso lo habíamos hablado antes, pero yo creo que un enfermero tiene que tener una limitación de tiempo. Tú no puedes poner un enfermero con 20 pacientes a trabajar 10, 12, 14, 16 horas, porque el cansancio, la fatiga física y mental puede traer a errores que pueden costar una vida. El médico sin un enfermero al lado o una enfermera, el médico puede recetar, puede decir cuál es el tratamiento, pero la persona que lo ejecuta es la enfermera o el enfermero. Y entonces, ahí donde yo decía que mis enfermeras de sala de operaciones eran mi tesoro, porque yo sabía, había que cuidarlas, había que ñoñarlas, entrenarlas, porque son las personas que tú dependes para que ese paciente salga bien. Cuando una enfermera está extremadamente cansada o tiene problemas o tiene un estrés brutal, puede cometer errores, y aunque el médico dé la orden correcta, si la dosis no es correcta, ella es la que la pone. Y entonces eso hace falta en las salas de emergencia, eso hace falta en las salas de urgencia, eso hace falta en los pisos. Enfermeros y enfermeras de terapia respiratoria que tienen 20 pacientes. O sea, una terapia respiratoria lleva tiempo, lleva ocultación del pulmón, etcétera. Cuando ese muchacha termina 10, 12 pacientes, está ya extenuado física y mentalmente. Hay unos aspectos que son importantes. Si bien es cierto, hemos señalado que en ocasiones la severidad con que el plan médico quiere administrar la consulta del médico está presente, ¿verdad? Incluso en cambiarlo, tratar de redirigir el tipo de tratamiento, ya sea farmacológico, ¿verdad? Pero por otro lado, podemos decir que hoy día gozamos, a pesar de eso, de esa limitación, de una calidad de medicina superior y mayor calidad en términos de los medicamentos. Definitivamente la medicina ha progresado brutalmente, hay que decirlo, exponencialmente. Tenemos tratamientos nuevos, experimentales, pero tenemos muchos tratamientos para enfermedades que antes consideramos crónicas. La enfermedad de Crohn, que es una ileitis terminal, las colitis ulcerativas, las enfermedades de artritis reumatoidea crónica. Ahora, con el nuevo descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, se han convertido en enfermedades controlables
Antes esos pacientes no salían de la casa, morían jóvenes, terminaban con cirugías que los llevaban a mutilar, a un montón de cosas. Hoy en día ese deterioro ya no se ve. Esto ha ayudado muchísimo, pero volvemos a lo mismo. Una de las cosas no es solamente el tratamiento. Muchos de estos planes médicos no quieren, para tú pedirle un estudio, el estudio que tú quieres para tener un diagnóstico, no te lo quieren cubrir o le dicen no, tiene que esperar aprobación. Muchos médicos tienen que empezar a ayudar al paciente pidiéndole lo más básico primero para tener una idea y de ahí te agarras para seguir lo otro. Yo te doy un ejemplo, los traumas al cuello, por ejemplo, pues hazle un MRI. Bueno, si empiezas por el MRI, hay planes que no te lo quieren pagar. Tienes que empezar por la plaquita simple, cervical, espinal. Tienes que después hacerle un CT, porque es hueso. Y si todavía tienes una duda, entonces vas llevando escalonadamente ese paciente. Pero hay planes que no te quieren ni siquiera aprobar algo que necesitas para el diagnóstico certero de una enfermedad que puede ser curable o tratable o diagnosticable temprano. Y ese es el problema que estamos teniendo con los planes médicos. Y se frustra. El médico se frustra y el paciente también. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para, aunque sea en un minuto o 2 minutos, que hablemos de un tema que es recurrente y que me parece a mí que hemos sido pioneros en comunicar y divulgar sobre este tema, y es el uso y abuso de los opioides. Nosotros, cuando ese tema en Puerto Rico no se mencionaba y que se empezó a mencionar en Estados Unidos por la ley, por las consecuencias que tuvo sobre un congresista o el hijo de un congresista, ya nosotros ya Pablo, usted estaba alertándonos sobre esto. ¿Cómo está hoy día en Puerto Rico la crisis de los opioides? Fíjate, hay algo bien bueno que está pasando con la farmacología, y es que cuando tú recetas un opioide, inmediatamente aparece un flag. Y entonces, porque pasaba antes que tú le hacías una receta a un paciente por un dolor de un opioide y él ya le había pedido a otro otra receta y a otro otra receta y tenía 5 recetas de un controlado. Hoy en día, gracias a Dios con la tecnología, pues cuando aparecen varias recetas, aparece un flag y esa farmacia inmediatamente te llama. Y cada vez que uno receta un opioide, y te lo digo porque habían algunos que antes no se consideraban y ahora se consideran, te envían una carta diciéndote, usted conoce que este paciente está recibiendo opioides y qué puede recetarle que no sea esto. Este paciente, la última receta de opioides fue hace 3 meses, ¿por qué? No mejoró, condición, etcétera. Y esto ha ayudado muchísimo. Ahora, Puerto Rico todavía se receta mucho opioides. Le traigo el tema porque ha venido a mi conocimiento que en algunos hospitales o en salas de emergencia han estado prescribiendo o dando, si es la palabra correcta, el término correcto, están administrando algún tipo de opioide que es el mismo, tiene el mismo nombre. No sé si es un asunto de costo, que sea mucho más económico o algo está. ¿Ha escuchado usted algo sobre este tema? Sí, porque la Universidad de Johns Hopkins sacó un estudio donde en vez de recetar ese opioide, que yo no sé si se puede, bueno, este es el nombre genérico, el tramadol, por ejemplo, ellos estaban recetando un antiinflamatorio no esteroidal que estaba funcionando tan bien o mejor que el opioide. Y entonces a todos nos llegaron cartas diciendo, trátalo, o sea, pruébalo, porque esto, si tú eres una persona que hace mucha cirugía, que necesita recetar un opioide, puedes utilizar esto como un sustituto para evitar esa crisis que llegó a Estados Unidos de algo inmensa, donde murieron mucha gente por eso. Doctor, podríamos tener varios programas sobre el tema de salud, porque es un tema que es importante. Mire, a los que les inquieta, ¿por qué en un programa de cooperativismo hablamos de la salud? Porque nos interesa la persona, porque nos interesa el bienestar de las comunidades, porque nos interesa tener un mejor país. Y para usted tener 3 pesetas en el bolsillo,
primero usted tiene que estar bien, físicamente y mentalmente. Por eso nosotros invertimos en capacitación, en orientación, en educación y en tener profesionales de alto nivel que puedan orientar con propiedad. Si usted tuviera que señalar, doctor, una sola prioridad para mejorar la salud, el sistema de salud en Puerto Rico, ¿cuál sería? Educación, educación, educación. Educar no solamente al público, congresistas, senadores, educar el gobierno, educar los profesionales de la salud de todas las ramas, farmacias, médicos, enfermeras, ayudantes, etcétera, porque es la única forma que le podemos llevar el mensaje de dónde ir, cómo tratarse, cómo evitarlo, cómo protegerse y asegurarnos que esta persona va a tener conocimientos para que no sea engañado por otras personas, ¿verdad?, que tienen unos conceptos erróneos de la salud. Es bien importante que la persona se eduque para que no entre en una fantasía que le venden cuando le están hablando de salud. Salud y educación son lo más importante, pero no puede haber educación sin salud. Una persona no saludable no puede ser educada. Y volvemos a lo mismo que dijimos aquella vez. Tenemos que llevar la educación a la salud para que la gente entienda dónde estamos parados y qué deben hacer cuando su salud empieza a deteriorarse. Muchas gracias, doctor, por compartir su experiencia, por ayudarnos realmente a entender mejor los retos de la salud en nuestro país y porque ciertamente nos coloca en la ruta correcta para un mejor país, para el bienestar, para la protección y la salud e integridad de nuestra familia y nuestra comunidad. Gracias por su colaboración. Siempre es un placer. Tenemos que de alguna forma insertarnos en esta comunidad para seguir ayudando a la gente. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. ¿Sueñas con comprar tu propiedad? VegaCoop está de tu lado siempre para ayudarte con ese sueño. Nosotros contamos con todos los productos del mercado hipotecario para poder ayudarte. Llámanos al 915-0030, que estamos esperando tu llamada para poder cumplir con tu sueño. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de VegaCoop. Produce Here and Now para VegaCoop.